Bienvenidos a mi podcast, soy psicóloga y soy humana, soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. La intención de este espacio es brindarles herramientas de apoyo en sus procesos de desarrollo personal y salud mental. Para mi cuarto episodio, los anticonceptivos y sus consecuencias en trastornos mentales, les tengo una invitada. Y bueno, antes de presentarles a esta invitada tan especial para mí, quiero contarles un poco que este episodio sí que va para todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran usando algún método anticonceptivo o las que en algún momento quieren decidir usar métodos anticonceptivos. Hoy hablaré acerca de cómo estos tienen efectos secundarios en la salud mental. Para empezar, quiero dejar claro varios puntos. El primero, el cuerpo y la mente de cada persona es único, lo cual implica una variación en las respuestas a los métodos anticonceptivos hormonales de cada mujer. Los anticonceptivos hormonales vienen en diferentes presentaciones: inyección, la píldora, el parche, el anillo, el implante y el dispositivo intrauterino. Ahora bien, estos anticonceptivos traen una carga hormonal, la cual puede llevar a cambiar el nivel normal de hormonas de nuestro cuerpo, creando un cambio en la salud mental. Aquí también entra a jugar un papel muy importante otros factores ambientales y sociales como antecedentes familiares de diagnósticos de trastornos mentales o estado de ánimo, las vivencias de un trauma en la infancia, situaciones estresantes, dificultades para las habilidades sociales e interacción con otro. ¿Esto qué significa? Que si tienes estos antecedentes, tienes una probabilidad más alta de ser diagnosticada con un trastorno mental como la depresión si usas métodos anticonceptivos. En este episodio quise invitar una profesional en enfermería y con una amplia experiencia en el tema, amiga, y quien me enseñó cómo elegir un buen método algún día y me sacó de dudas ampliamente sobre esto. Para mí es un gusto presentarles a mi amiga y enfermera profesional, Lina Patricia Moscote. Linita, bienvenida a mi podcast. Soy psicóloga y soy humana. Cuéntanos un poco de ti. Hola Tati, buenas noches, me agradó volverte a ver nuevamente. Mi nombre es Lina Moscote, como lo habías dicho anteriormente. Soy enfermera profesional con un diplomado en salud sexual reproductiva de la Fundación Universitaria de la Salud, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la mujer, el ser de la mujer y con los métodos anticonceptivos. Y vamos a despejar muchas inquietudes, muchas dudas que se presentan en la consulta, porque a pesar de que tenemos una amplia información en las redes sociales, en internet, en las noticias, en los colegios, todavía se siguen presentando dudas, todavía hay una desinformación sobre los métodos anticonceptivos y chévere, estos espacios son muy buenos para despejar muchas dudas, sobre todo de pacientes o de mamás que quieren saber más, porque hoy en día las mamás se están educando para poder explicarle a sus hijas todo sobre métodos anticonceptivos, qué hacer, qué dudas tienen, todo lo que nosotros encontramos en la consulta del día a día. Creo que tiene que ver mucho con el podcast de hoy y lo que vamos a hablar. O sea, más que nadie, invitada especial y creo que es precisa la experiencia tuya en esto. Y bueno, para entrar en materia, creo que es importante preguntar, y creo que es la pregunta que todas se harían, y es, tú como profesional, ¿cuál es el método anticonceptivo que recomiendas y que sea menos dañino para el cuerpo de la mujer? De métodos anticonceptivos podemos decir que tenemos mucha variedad en el mercado, métodos hormonales, métodos no hormonales, eh, pero no hay un método que uno diga, este es el mejor método. Cada paciente es única, a cada paciente hay que mirarle sus antecedentes y dependiendo de esos antecedentes que tenga la paciente, se le escoge el mejor método para ella. Anteriormente habíamos hablado, y eso lo había hablado contigo en consulta, muchos pacientes presentan enfermedades de bases,
Entonces yo no le puedo generar el método eh, a la hermana, a la mamá o a la hija porque son totalmente diferentes. Entonces puede que a la hermana le caiga súper bien un método hormonal, puede que a la otra hermana no le caiga bien. Entonces, ¿cuáles son los mejores métodos? El que se adapta a tu organismo, el que no te genera mayores efectos secundarios. Pero sí hay métodos que tienen una alta eficacia y una alta efectividad. Y son métodos más que todo hormonales y no hormonales. ¿Qué tan cierto es eso de que los métodos anticonceptivos producen desórdenes en las mujeres? Y cuéntanos de pronto un poquito cómo has vivido esto, cómo has visto esto en cada una de tus pacientes que ves en consulta. Bueno, en consulta lo que nosotros vemos y es lo muy común es los pacientes que llegan por primera vez o que llegan asesorados o que van a una farmacia, te compran un método, le dicen este método es el ideal, este método es el que te va a caer bien o solamente aplícate la ampollita, pero no le explican qué efectos secundarios puede tener ese método. Ahora, en la consulta, ¿qué es lo que más se ve? Son preguntas de ¿qué me puede generar a mí en efectos secundarios el método? ¿Qué puede causar en mí y qué tan efectivo es el método? Hay diferentes variedades de método, pero las pacientes siempre tienen me va a manchar la piel, me va a generar acné, me va a regular el ciclo menstrual, porque hay métodos que se utilizan para regular el ciclo menstrual y eso lo podemos ver en jóvenes que apenas están iniciando su menarquia, que es su primera vez o su ciclo menstrual. Entonces, los primeros meses siempre van a ser o tienden a ser un poco irregulares, pueden ser abundantes y hay pacientes que refieren, yo no puedo tolerar los cólicos, mi ciclo menstrual me demora más de 15 días, que no es normal. Entonces hay métodos como los anticonceptivos orales que pueden ser de un solo progestágeno o combinados que le pueden ayudar o contribuir para que esa paciente se mejore. Los métodos anticonceptivos se deben utilizar de una forma adecuada. El paciente tiene que ser muy adecuado, muy organizado para que haya una efectividad y haya una eficacia de ese método. Ahora, siempre, siempre, y le recuerdo siempre a mis pacientes en la consulta, que el método que escojamos no significa que nos vayamos a quedar con ese método. Hay diferentes efectos secundarios que se pueden generar por criterios de elegibilidad, y estamos hablando de los 4 criterios que maneja la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice, dependiendo qué tiene el paciente, el antecedente, la historia clínica, ahí se debe escoger un método adecuado para la paciente, no por conveniencia de la enfermera, no por conveniencia del médico o por conveniencia de los padres, porque hay padres que llegan a la consulta y le quieren imponer al profesional de la salud y a sus hijos el método de planificación, y así no debe ser. Sí, claro, tienes razón. Y los padres llegan con muchas dudas y muchos padres llegan como que con la imposición. Yo quiero un método como el implante subdérmico porque es un método eh, que es de larga durabilidad y que mi hija todavía está estudiando y quiero que se cuide. Pero ojo, aquí es donde tenemos que entender que la niña, aunque utilice un método como el implante subdérmico, que es uno de los métodos más efectivos que hay, no significa que ese método vaya a ser positivo para ella, no le vaya a generar efectos secundarios. Y lo otro, todos los métodos hormonales deben de ir acompañados de un método de barrera como el preservativo, porque nosotros como familia, como mamá, como hermanas, como tías, nosotros no queremos un embarazo deseado de un adolescente, pero tampoco queremos una infección de transmisión sexual. Entonces, siempre debe ir acompañado un método de planificación hormonal con un método de barrera como lo es el preservativo. Claro que yo creo que ahí es importante aclarar algo, Linita, y es que muchas veces se cree como esa idea o como ese mito, digámoslo así, en donde las niñas a muy temprana edad empiezan a usar su método anticonceptivo y creen que simplemente se están cuidando de un embarazo, pero no tienen claro también lo importante de cuidarse de una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Entonces, pero en los colegios hoy en día
Y eso hay que abonarle mucho de que los profesores están educando a los jóvenes, les están hablando sobre infecciones de transmisión sexual, pero que veo que los jóvenes se creen superhéroes. A mí no me va a pasar, yo nunca me voy a infectar de una sífilis, yo nunca me voy a infectar de un VIH. Y cuando realmente pasa el suceso, porque a uno le llega la consulta, pero ¿en qué momento? Incluso hasta con el primer novio, porque yo les digo mucho a mis niñas, no es que desconfíen, pero uno siempre tiene que ser desconfiado de la pareja de uno, porque cuando están con uno es una cosa y cuando se van para la casa es otra. Y lo otro, cada pareja tiene un antecedente. Entonces tú no sabes, ella puede ser de que inició vida sexual con su novio, pero ella no sabe realmente si ese novio, ella también fue su primera vez. Entonces, hemos descubierto que hay niñas de 15 años con personas muy maduras de 27, 28 años que ya tienen una experiencia en la sexualidad y que han tenido múltiples parejas y no se sabe qué pareja de esas, de sus antepasados, lo han infectado con alguna enfermedad de transmisión sexual, que no se puede ver a simple vista, pero que sí se pueden realizar por exámenes. Hoy en día se practican exámenes de pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B, pero hay una que es la que está causando el mayor, digamos que problemas de cáncer de cuello uterino, que es el virus del papiloma humano. Entonces, desafortunadamente a nosotros las mujeres se nos desarrolla y nos puede producir infertilidad. Hay muchas jóvenes que se salen con verrugas, hay que hacerles tratamientos. Entonces, y ese fue su primer novio. O sea, el primer novio fue el que la contagió, que es lo que no, se queda uno aterrado porque la joven nos refiere, pero es que es mi primera vez, ¿cómo es posible? O esa niña que le dice, tranquila, no va a pasar nada, si no utilizamos ningún método de planificación, yo me vengo vulgarmente afuera y no pasó nada. El problema es que hay un lapso de tiempo en donde el joven está eliminando gotas de líquido preseminal y esas gotas pueden dejar a la niña embarazada, porque cada gota equivale a 2 millones de espermatozoides. Entonces, eso significa que muchas niñas dicen, ay, pero es que él nunca se vino adentro, él siempre estuvo afuera. No, para nada. O sea, ningún método es efectivo 100%. Por eso digo, siempre debe ir un método como de barrera acompañando al otro método para que digamos que la efectividad sea aún mayor, pero igual el preservativo se puede dañar. Eso y aparece. Y que también creo que es importante también como aclarar la parte con el tema del virus del papiloma, que el hombre es el portador y es la mujer quien lo desarrolla, ¿no? Sí, en partes, la mayor parte del hombre es el portador. En Colombia existe una vacuna que se llama el VPH, que se aplica a las niñas mayores de 9 años. Son 2 vacunas que se realizan. Lo importante, y yo siempre les recuerdo a las mamás cuando los niños, porque crecimiento y desarrollo no va hasta los 5 años, sino que va hasta los 17 años, y nosotros tenemos niñas de 13 años en consulta, y yo lo que le digo a la mamá, ¿ya le aplicó la vacuna del VPH? Ay, jefe, es que yo no confío en la vacuna. La vacuna es muy buena porque la vacuna se ha visto la eficacia. Lo ideal es que también esa vacuna sea para niños, como lo hay en otros países donde la vacuna lo hay para los dos, tanto para el hombre como para la mujer, y se ha visto una reducción de virus del papiloma humano en esos países. En Colombia solamente está para las niñas, pero las mamás están muy reacias a aplicarse la vacuna, que lo ideal es que se apliquen sus 2 dosis, pero no quiere decir que porque ya tengo mi vacuna no me voy a cuidar con preservativos, no voy a utilizar un método de planificación familiar. ¿Qué son los métodos de planificación? No es solamente tomarme una pasta, aplicarme una inyección, colocarme un implante. El método lo que quiere asegurarte es que no salgas embarazada, es que no postergues tus proyectos, porque eso se llama planificar, lo que yo quiero para mi vida, cuántos hijos quiero tener, quién los quiero tener, cuándo los voy a tener. Muchas jóvenes lo planifican y me dicen en consulta, yo por ahora no quiero salir en embarazo
porque yo estoy en la universidad, voy en sexto semestre, eh, tengo un proyecto de viajar a otro país, hacer de pronto mis pasantías en otro país y un embarazo para mí en estos momentos no es el adecuado. Entonces, ellas escogen o optan por métodos de larga duración, que son los más ideales. Hay pacientes que incluso antes de irse para otros países como Estados Unidos, España, Canadá, se aplican los métodos de un método hormonal o un método hormonal o no hormonal de larga duración. ¿Por qué? Porque en estos países, y es lo que ellas me refieren, los métodos anticonceptivos no los hay como en Colombia. Que usted como mamá, usted como hermana, como tía, le dice a la joven, si ya inició vida sexual, bueno, vamos a la consulta, yo te saco una consulta de planificación para que te den una asesoría, escoges el método y la IPS o EPS te entrega el método sin ningún valor. En otros países tiene un valor y es un valor altísimo. Entonces, ¿qué hacen las pacientes cuando quieren viajar a otros países? Pues se aplican un método de larga durabilidad y cuando vuelven a Colombia de vacaciones o a visitar a la familia, renuevan el método o vienen a un chequeo porque ya siguen pagando su EPS. Entonces, esa parte también quiero que la entiendan de que sí se puede hacer y que lo ideal es que ustedes se vayan preparadas, porque planificar es eso, es lo que yo quiero para mi futuro, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, con quién quiero estar. Incluso tengo muchos jóvenes de hoy en día, que la generación de cristal que le llaman ahora, y refieren, digamos que un 80-90% no querer tener hijos, pero como son menores de edad, no se les puede dar un método definitivo como lo es el pomeroy o la vasectomía. Después de los 18 años, el paciente puede optar por realizarse alguno de esos dos procedimientos y ningún profesional les puede impedir de que el paciente se realice el método porque por voluntad, porque él lo analizó, porque él lo pensó y él decidió que no desea tener hijos. Entonces, esa es otra cosa porque me llegan muchos pacientes, no, es que no me van a aprobar de que me autoricen la cirugía. Claro, esa es su decisión y usted hay que respetársela. Sí, claro. Creo que ahí es importante aclarar el hecho de que tú decides sobre tu cuerpo, ¿no? Exacto. Con respecto a todo este tema. Y digámoslo así, Linita, no sé, pienso que tienes en tú como profesional que pienses que puede haber alguna manera de planificar sin ningún método hormonal anticonceptivo. Bueno, existen métodos de barrera que le llamamos como los preservativos, pero también existen unos métodos mecánicos como es el dispositivo intrauterino, que es la T de cobre. Es un método que puede demorar de 5 a 10 años y es un método que es bastante eficaz. Entonces, de los métodos más eficaces tenemos el dispositivo intrauterino, el implante subdérmico y la cirugía o la vasectomía o el pomeroy. Pero el dispositivo intrauterino para estas pacientes que definitivamente por alguna patología externa, sea sea una diabetes, una hipertensión, una obesidad, entonces el médico le dice, usted no me puede planificar con métodos hormonales, sino con un método como el dispositivo intrauterino. O esa paciente que dice, yo no quiero cargas hormonales en mi cuerpo porque las quiero libre de cargas hormonales, porque las cargas hormonales pueden generar también muchos efectos secundarios, entonces ya dicen, yo no quiero nada de eso, se les opta o se les brinda el método, ya el paciente es el que toma la decisión. Nosotros como profesionales de la salud no podemos imponerle a un paciente, es que usted debe planificar con ese método, usted le toca planificar con ese método. Y si el método le generó algún efecto secundario, hay que tratar el efecto secundario. Si definitivamente ya se buscaron todas las maneras para tratar esos efectos secundarios y no ceden, hay que suspender o retirar el método, pero no hay que obligar al paciente que se quede con el método por mucho tiempo. Linita, ¿cuánto es el porcentaje de efectividad de este método? De ese método lo tenemos en un 97% de los métodos más altos. Sí, incluso es uno de los métodos más antiguos que hay, pero que es un método que es muy apetecido también. Es un método que sobre todo a las pacientes, yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes posparto. ¿Por qué? Porque las pacientes cuando están en la gestación, ellas aumentan mucho de peso
y lo que le refieren a uno, más que todo a nosotros las enfermeras, porque de pronto es esa confianza que ellas agarran y le dicen a uno, ay, es que yo era más delgada, ahora con el embarazo me engordé, yo quiero volver otra vez a quedar talladita, a quedar como estaba antes. Entonces uno le dice, listo, la lactancia materna es muy importante porque te va a ayudar a disminuir el peso, pero hay métodos hormonales que impiden a veces que el paciente disminuya y eso lo ve uno en consulta. Entonces esa paciente que en la gestación está en obesidad, está con sobrepeso, uno le dice o le recomienda, mira, hay métodos hormonales que se pueden colocar después y no afectan a la lactancia materna como lo son los implantes subdérmicos y tenemos los métodos como el dispositivo intrauterino. Entonces ese dispositivo intrauterino, la T de cobre, no le va a impedir la lactancia materna, no va a disminuir la cantidad de la leche y lo que va a hacer es que la va a proteger durante 5 o 10 años. Ya eso depende del paciente. Si el paciente a los 5 años dice, yo quiero salir nuevamente en embarazo, pues se retira el método. Y se realizan unos exámenes antes de que el paciente salga en embarazo. Pero lo ideal, yo siempre les recomiendo a las pacientes el dispositivo intrauterino porque siento de que con la lactancia materna y con ese método el paciente alcanza su objetivo, a diferencia con otros métodos que son hormonales. Linita, yo te quiero contar un poquito mi experiencia con el tema de los métodos anticonceptivos, porque también quiero como tu opinión. Sé que conoces gran parte de mi historia con todo esto. Bueno, yo empecé con la pila, ¿sí? No sé si tiene otro nombre, pero creo que es la pila, ¿sí? En Colombia se le llama la pila. Yo la tuve por 6 años, a mí me fue súper bien. O sea, durante todos esos 6 años yo era feliz porque el periodo de alguna u otra manera estaba regulado, porque desde muy pequeña yo tenía un periodo irregular y que de alguna u otra manera lo que hizo este método fue que me ayudó con respecto a esto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Y es que hace más o menos un año y medio me retiran, tú me retiraste de hecho el implante y me lo retiran es por el tema de que tengo un diagnóstico de un ovario poliquístico, ¿sí? Digamos que ahí empieza como los cambios bruscos que empiezo a tener porque inmediatamente lo que hace el ginecólogo es que empieza a tener un tratamiento conmigo de pastillas. Usé todo tipo de pastillas, tú más que nadie lo sabes, yo te pedía como súper conceptos como esta sí, esta no, traté de no llevar como las pastillas que normalmente dan en las EPS, sino comprarlas por fuera, pero yo siento que pues en el momento en que yo me retiro el implante y empiezo los métodos anticonceptivos con pastillas, siento que se agudizan muchos, sobre todo síntomas que yo ya venía presentando. Claramente tenía un antecedente donde venía presentando episodios de ansiedad, episodios de depresión, pero digamos que inmediatamente yo puedo decir como a la semana que yo empecé a tomar los medicamentos, empecé a sentir muchos cambios, ¿sí? Y que esos cambios hicieron como que todos mis síntomas se agudizaran. Yo empecé a sentir la ansiedad mucho más intensa, los cuadros de depresión eran absurdos, o sea, era una cosa que yo decía, Dios mío, esta no soy yo, o sea, como que me desconocía completamente. Y yo seguí intentando, porque realmente quería intentar el hecho de que las pastillas funcionaran para el tema del ovario poliquístico, pero digamos, yo decido, luego de 6, 8 meses aproximadamente de tomar pastillas, yo decido completamente dejarlas. Tengo un cambio súper drástico, empiezo a tomar completamente, digamos, otro tipo de tratamiento y digamos que hasta ese momento seguía con el ovario poliquístico y continuaba con el mismo diagnóstico, ¿sí? Y es muy curioso porque luego de que yo dejo los métodos y pasan algunos meses, antes digamos, de mi viaje y todo, yo me hago un chequeo médico y me doy cuenta como ya no tengo ovario poliquístico, ¿sí? Entonces digo como se minimizaron y se cambió completamente mi estado de ánimo, yo no volví a tener esos cuadros de depresión
tan fuertes que tenía, ni los cuadros de ansiedad que tenía. Tenía hasta problemas de sueño. Yo me acuerdo que retenía mucho líquidos también, se me hinchaban los pies. O sea, tenía muchos cambios, pero lo que yo más notaba era el hecho de cómo mi parte emocional estaba tan afectada. Y pues yo quiero también, no sé, como responderme a mí y responderle pues a todas mis oyentes también, sobre todo tú en tu experiencia, si qué tan cierto es que los métodos anticonceptivos tienen efectos en la salud mental de las mujeres. Total. Mira, venía de un método que era un solo método, o sea, una sola hormona, porque el implante subdérmico maneja una sola hormona y es un método que manejaba una sola, tu organismo se había adaptado a ese método, pero ese método puede que te haya generado los ovarios poliquísticos o puede que ya tú los tenías, pero se intensificaron o se agrandaron o se multiplicaron, porque cualquiera de esos casos puede suceder. Los tratamientos para los ovarios poliquísticos casi siempre son métodos hormonales combinados, que son las pastas. Entonces lo que hicieron fue retirarte, darte la orden de retirarte el implante subdérmico para comenzar el tratamiento con los ovarios poliquísticos, que aproximadamente demoran 6 meses de tratamiento con píldoras orales o combinadas. Entonces, tu organismo pasó de un cambio muy brusco, de un método que manejaba una sola hormona a un método que maneja dos hormonas. Y que muchas personas creen que a veces el implante, por tener o por demorar mucho tiempo en el organismo, maneja mucho más hormonas o las hormonas son mucho más fuertes que los métodos combinados. Y eso también va a depender de tu organismo cómo asimile. Tu organismo asimiló muy bien los implantes subdérmicos, que yo recuerdo te iba muy bien con los implantes, pero no asimiló los métodos orales. Por eso, como te decía al principio, yo no puedo decir hay un método que es el más efectivo o un método, no, es el que más se adapte, el que mejor se adapte a mi organismo, el que menos efectos secundarios genere. Ahora, recuerda que nosotras las mujeres somos prácticamente 100% hormonales. ¿Mm? Somos mucho más susceptibles. Cuando nos llega el ciclo menstrual, antes de que nos llegue el ciclo menstrual, nos volvemos mucho más sensibles, cuando se nos va también. Entonces hay pacientes que los novios dicen, ay, no me la soporto, jefe, porque cuando le va a llegar el ciclo menstrual se pone irritable, me grita, se Ok. pone cansona. Pero entiendan, todos Esa era yo, nosotros somos esa era yo con el método, esa era yo con el total. método. Total. Y esa parte es la que no logramos entender. Es que nosotros tenemos muchos estados de ánimo y los métodos hormonales sí pueden alterar el estado de ánimo de la persona. Incluso tengo muchas pacientes que manejan métodos hormonales y me dicen, he perdido el libido sexual, no sé si quiero a mi pareja, em, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, lloro con mucha facilidad, tengo un llanto que hay, y yo no sé por qué lloro porque estoy bien, o sea, estoy bien con mi familia, estoy bien con mi pareja, estoy bien en mi trabajo, no sé por qué, me dicen algo y enseguida comienzo a llorar. A veces hay fases en las que me dice el paciente, jefe, o el novio o la pareja me dice, hay veces en que está insoportable y hay veces en que no me la aguanto porque tiene una felicidad extrema. Y sí, los métodos hormonales sí pueden hacer que un paciente, incluso a los pacientes que tienen enfermedades como depresión, trastorno afectivo bipolar, según criterios de elegibilidad hay que saber utilizar un método, preferir un método que no sea hormonal, primero porque puede tener algún efecto con el medicamento que el paciente esté tomando y segundo porque puede aumentar el estado de depresión, el estado de trastorno o la sensibilidad del paciente. Y sí, efectivamente, era lo que tú estabas viviendo en esa época. Cuando ya suspendiste el método, comenzaste en una fase en la cual tu organismo se estaba liberando de esas hormonas, se estaba estabilizando emocionalmente, hasta que llegaste a un punto en que ya definitivamente no quedaste o no tenías ya esos efectos secundarios que se estaban generando en ti. Y eso es muy común.
Linita, aquí, perdóname interrumpirte, me surge una pregunta y es, ¿cuánto tiempo se demora entonces el cuerpo en desintoxicarse luego de usar el método? Bueno, eso va a depender, sobre todo con las pastas o las inyecciones, que son combinadas. Cuando los pacientes demoran mucho tiempo, yo siempre les recomiendo que cuando un paciente demora 3 años planificando con un método hormonal, como las píldoras o las inyecciones, deben eh, parar o cambiar de método, parar tipo 6 meses para que el organismo vaya eliminando esa carga hormonal que se fue acumulando. Los implantes subdérmicos no acumulan cargas hormonales, inmediatamente se retira, el método deja hacer efecto y no tienes hormonas en tu organismo. Los métodos como el dispositivo intrauterino, como no tienen hormonas, porque ellos funcionan por los iones de cobre, entonces definitivamente es un método que es muy apto para muchas pacientes, sobre todo las que manejan estados de ánimo depresivos, estados de ánimo bipolares o trastornos afectivos bipolares. Chévere el dispositivo intrauterino para estas pacientes porque no les genera ningún efecto en las hormonas, solamente el efecto que genere de pronto su ciclo menstrual en la paciente, pero no va a afectarlo como las píldoras, las inyecciones o los implantes que sí se van a intensificar. Ok, Linita, ¿y uno puede desarrollar un trastorno mental a partir del uso de los anticonceptivos? O sea, ¿sí puede ocurrir? Mm, un trastorno mental, yo diría que no, pero de pronto si el paciente nunca ha ido a una consulta, no se sabe si el paciente realmente ya venga con su trastorno mental, el método sí puede hacer que aflore. Por ejemplo, yo tengo pacientes que ella está muy bien de peso, muy bien de talla, les colocamos el implante subdérmico y de un momento a otro comienzan a subir de peso. Y suba y suba y suba y suba y suba. Entonces, nosotros esperamos que no suba el paciente más de 6 kilos, pero el paciente en menos de 3 meses ya tiene 10 kilos. Y uno se queda como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces, porque lo primero son los cuidados que uno le dice al paciente, controle la alimentación, le va a generar ansiedad los primeros 3 meses, mientras que el organismo se adapta al método y el paciente dice, yo voy al gimnasio, yo me cuido, yo he manejado la ansiedad, pero sigo aumentando de peso. A uno se le alumbra el bombillito y uno dice, vamos a mandar un TSH, que es el examen para saber los niveles de cómo está la tiroides. Y, oh sorpresa, están súper elevadísimos. No se suspende el método, pero sí se manda con un especialista o se remite con un médico para que éste comience con un tratamiento. Inmediatamente el médico comienza a ordenar los medicamentos que en el efecto son levotiroxina, comienza a disminuir los trastornos del paciente, de ansiedad, el peso, calor, porque nos pueden generar calor, dolor de cabeza, nos pueden generar mareos. Entonces el paciente dice, oh, he mejorado, he cambiado, pero no por el método, ha mejorado por el tratamiento de una enfermedad que él todavía no sabía que existía, que él no sabía que tenía porque nunca había ido a una consulta, porque no había consultado por ese motivo y llegamos a eso. Ahora, no todas las pacientes que se aumentan de peso son por los métodos anticonceptivos. Recordemos que también hay un trastorno, que es el trastorno, eh, digamos que de la insulina. Entonces, Ok, ese me lo trataron a mí también, ¿sabes? El ginecólogo. exacto. Entonces, Me ese lo trató a mí. trastorno, entonces el paciente no sabe porque como somos jóvenes, nosotros no nos gusta ir a consultar al médico, no nos gusta hacernos chequeo y o resistencia a la insulina. Entonces, comienzan a tratar al paciente con la resistencia a la insulina y tú da fe de ello porque comienzas a normalizarte en tu peso, entonces sí, los métodos anticonceptivos sí generan aumentos en el trastorno que tenga el paciente, pero habría que averiguar más si realmente o hacer una investigación si realmente estos están provocando algunos efectos en el paciente, sobre todo psiquiátricos, pero sí hacen que de pronto se aumenten un poquito más el que ya el paciente, el que tenga,
pero todavía no se ha dictado algo o no se ha descubierto que también nos estén generando algún tipo de trastorno. Ya para terminar esta súper información acerca de este podcast, ¿qué recomendaciones les darías a las oyentes que ya están usando un método anticonceptivo o que piensan a futuro usar algún método anticonceptivo? Bueno, las que están utilizando un método anticonceptivo, por favor asistir a los controles. Aunque a veces decimos ese dolor de cabeza es porque el estrés que estoy manejando o esa manchita fue porque me insolé, por favor asistir a los controles, referir todo lo que su cuerpo está, porque el organismo de nosotros es sabio. Significa de que él, lo que no acepte, él lo va a hacer saber de cualquier manera. Entonces, por favor asistir a sus controles, hacer todas las preguntas. Si no le gustó ese profesional, cómo le respondió, lo que le dijo, por favor consulte a otro profesional para que de pronto le dé una orientación. A las pacientes que apenas van o quieren una asesoría de métodos anticonceptivos, por favor asistan con un profesional que les explique muy bien de cada uno de los métodos, que investiguen ustedes qué enfermedades o antecedentes tienen para así escoger un método adecuado. Recuerden que ir a una farmacia a decirle yo quiero planificar, el farmacéutico es el que entrega el método, es el que vende el método, pero a cierta manera ellos no conocen muchos efectos secundarios que se pueden generar en los pacientes y que es normal por el método y el paciente los va a suspender de forma inmediata porque nadie les dijo que eso era normal que se dieran los primeros meses de la administración de ese medicamento. Quiero agradecerte por tu tiempo, porque para mí es súper valioso y sobre todo porque es una información muy clara, es una información muy amplia para todas y cada una de las personas, sobre todo las mujeres, creería yo, que necesitan saber acerca de los métodos anticonceptivos. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por regalarnos esta información y bueno, quiero decirles que los espero el próximo lunes en nuestro nuevo episodio del podcast Soy psicóloga y soy humana. Y Linita, te espero a ti también en una próxima entrevista, si nos lo permite dentro de nuestros planes, poder seguir aportando desde tu conocimiento a nosotras. No, gracias a ti, Tati. Tenía ratos de no verte y gracias. Y espero que esta información les sirva, digamos que a ustedes y a cualquier persona que esté a su alrededor y que la puedan replicar. Gracias a ti.